¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la ayudantía de hoy. Antes de empezar, quisiera preguntarles si ya han avanzado con la parte de intercambiadores de calor con respecto a la materia o si todavía siguen trabajando con compresores y bombas. Déjame revisar, espérate un ratito. No, no hay problema. Ya, nosotros, bueno, al menos mi paralelo, que hoy día tenemos que recuperar la clase. El viernes vimos intercambiadores de calor y hoy se supone que tenemos que ver la clase que teníamos que haber visto el miércoles, que es de bombas. Ya, listo. Entonces, ustedes no han visto, sí, con el paralelo que no ha visto bombas. Bueno, en tal caso podemos ir avanzando con parte de los ejercicios de la tarea para que ustedes puedan ir considerando estos tres ejercicios. Tampoco la tarea no está tan larga, tan complicada. Más que todo, ahorita voy a explicar si alcanzo bien los dos primeros ejercicios y el último ejercicio voy a esperar hasta que ya hayan visto la parte de integración de calor. ¿Ya? Entonces, con respecto al primer ejercicio de la tarea, aquí se va a hacer uso de lo que ustedes han aprendido del segundo reporte. Creo que, déjenme revisar para cuando tienen el segundo reporte, creo que es para hoy. No, para Para el este miércoles. miércoles. Ya, Sí, para para el este miércoles. miércoles. Ajá, miércoles y creo que para el otro, para el jueves. Ya, entonces ustedes van a tener que hacer uso de lo que aprendan de este informe. Perdón, de este paper. Aquí, si bien yo me acuerdo que les hice acuerdo de que en ese paper también se les da ciertas pautas, ciertas fórmulas y ciertas heurísticas con las que pueden estar trabajando. Más que todo, el paper trabaja con, el, con un flujo de metano y hace uso de que, al menos a ciertas condiciones, el flujo con el que se trabaja no se desvía mucho de otros tipos de gases, ya sea como aire, como nitrógeno u oxígeno, que son gases bastante comunes, también como dióxido de carbono o etileno, ya que todo esto lo pueden ir encontrando aquí. También les va a hacer ya un cálculo rápido sobre el trabajo que se espera y el área de intercambiador. Aquí en la tarea empieza con que se requiere incrementar la, la presión de una corriente de metano de 1 bar a 50 bar. Y se tiene aproximadamente una corriente de 100 kilomol por hora. Entonces dice que trabajando con la heurística proporcionada en el paper, calcule el costo capital para un sistema de compresión de multietapa de 2, 3 y 4 etapas. De ahí dice que proceden y calculen, que seleccionen más que todo cuál es el sistema que es más beneficioso económicamente hablando. Y luego les pide que consideren una temperatura, una temperatura de descarga máxima de 500 Fahrenheit y vean si hay algún cambio en su selección. Y luego, si la temperatura máxima es de 350 Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver todo esto? Bueno, toda esa información se encuentra en el paper. ¿Ya? Déjenme ver. Aquí creo que mejor comparto pantalla. Creo que se puede ver mejor. Ya. Entonces, en el paper, ustedes con lo que ya vayan a leer aquí, les van a dar diferentes tipos de heurísticas. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es de que ciertas cosas al momento de un proceso de compresión. Por lo general, las bombas van a trabajar de forma adiabática o muy cercana a la forma adiabática. No cercanamente, no exactamente adiabática, porque recordemos que tienen una determinada eficiencia. Pero más o menos es así, se puede asumir que es más cercano a un comportamiento de un proceso adiabático. ¿Y qué podemos recordar cuando ocurre una compresión adiabática? Que la temperatura aumenta.
Es decir, que parte de la energía no solo se va a aumentar la presión del gas, sino que también a calentar ese mismo gas, a aumentar la temperatura del sistema. Por tanto, se pierde cierta energía en calentar el mismo gas. Por eso es que ustedes a lo que vean aquí, se les va a decir de que no, de que la compresión adiabática, al menos en este tipo de sistemas, no es lo que se busca, ¿ya? Si lo que se desea es únicamente aumentar la presión, una compresión adiabática no es lo más conveniente, sino más bien se busca aquí una compresión isotérmica, ¿ya? Entonces, para hacer frente a eso, qué es lo que se usa? Se usa una aproximación en la que si nosotros ponemos un número prácticamente infinito de procesos adiabáticos, esto puede asumir, esto se puede asemejar a una curva, a un proceso isotérmico, ¿ya? Pero ¿cuál es la desventaja? De que no podemos agregar infinitos procesos. Tenemos una limitación. Entonces se agrega un número finito de procesos para tratar de acercarnos más a ese comportamiento isotérmico. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? En el que existe una compresión, luego se añade un intercambiador de calor y luego existe otra compresión. Como podemos observar, a medida que aumentamos el número de etapas, la temperatura de descarga va disminuyendo también. Esto podemos verlo porque aquí tenemos una temperatura de descarga de 760 kelvins, luego baja con 2 etapas a 526 kelvin, luego a 456 y ya con 4 etapas, en este caso en específico, baja a 421 kelvin. Ya. Entonces aquí podemos ver de que esto de aquí ayuda a que el aumento de temperatura no sea tan alto. ¿Por qué es importante eso? Porque recordemos de que la temperatura, perdón, porque la temperatura del sistema, perdón, me estaba distrayendo. ¿Por qué es importante esto de aquí? Porque la temperatura a la que trabaja nuestro compresor no puede ser demasiado alta, dado que el mismo material está restringido a ciertas capacidades físicas, entre ellas trabajar a temperaturas muchas veces que sean inferiores a los 500 Fahrenheit o 400 Fahrenheit, que son las normativas que podemos encontrar aquí, dependiendo también con el material que se vaya a trabajar. Por tanto, tenemos que cuidar muy bien de que las temperaturas alcanzadas en la compresión no sobrepasen las capacidades físicas de nuestros compresores. ¿Ya? ¿Por qué otras cuestiones queremos también limitar la temperatura? Tal vez porque estamos trabajando con corrientes altamente inflamables o explosivas, que un aumento de temperatura puede significar algún tipo de peligro o explosión. A veces no necesariamente puede ser un peligro, pero sí puede significar una baja en la calidad de la corriente con la que estamos trabajando. Puede suceder que un aumento de temperatura cause una degradación en la corriente y por tanto el producto que se esté transportando pueda deteriorarse y perder su calidad. ¿Ya? Entonces, eso más o menos tenemos con respecto al por qué se añaden diferentes estaciones de compresión. Entonces, para ello, vamos a trabajar con con el grupo. Espérenme un momento. Ya. Entonces, en este momento vamos a trabajar con el primer ejercicio, que nos pide calcular cómo va a ser el costo capital de de un sistema de multiitación de 2, 3 y 4 etapas para una corriente de metano que pasa de un bar a 50 bar. Entonces vamos a compartir la pantalla.
Ya. Entonces, entonces ya, ¿qué información relevante tenemos que destacar? Bueno, tenemos que destacar aquí, destacar aquí. Primero, cuál es la tasa de compresión con la que se va a trabajar. La tasa de compresión total. Eso está bien, ¿no? Ya, tenemos que trabajar con la tasa de compresión total, pongámoslo aquí en 75. Ya, y nos dicen que la tasa de compresión es pasa de 1 bar a 50 bar. Por lo tanto, es una tasa de compresión prácticamente global de 50. Entonces nos vamos a nuestras tablas que encontramos aquí y buscamos cuál sería más o menos el trabajo aproximado por estación que trabaja dichas condiciones. ¿Ya? Entonces podemos encontrarlo aquí. Esta tabla trabaja específicamente con 50 grados, con una tasa de compresión de 50. Aquí creo que también va variando, no recuerdo bien, o creo que trabaja con un máximo. Ya, aquí es otra cuestión, es con respecto al gráfico de acá arriba. Pero más importante nos va a ser esta tabla 3, que ya trabaja con un flujo de metano, que es justamente el tipo de corriente con el que nosotros estamos trabajando. Y principalmente que trabaja a una tasa de compresión de 50. Por tanto, estos resultados ya los podemos usar directamente para nuestros cálculos, si es necesario. ¿Ya? Entonces, nos pide que calculemos el costo para un sistema que trabaja con 2 estaciones, 3 estaciones, 4 estaciones. Entonces vamos aquí a hacer los primeros cálculos. Déjenme aquí aumentar. Eso no me acuerdo cómo. Ya, así. ¿Cómo quitar? Entonces, aquí vamos haciendo el primero. Entonces, pongamos aquí mejor. Sistema de 2 estaciones. Y empezamos. Entonces, para el sistema de 2 estaciones, ¿qué vamos a tener? Tenemos que el trabajo en la primera estación, o sea, en el primer compresor, se aproxima a 236.5 watts. Bueno, no el trabajo, sino la potencia, kilowatts. ¿Ya? Y nos dicen también que el trabajo en la segunda compresión va a ser de 237.7 kilowatts. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los costos bueno, tenemos la potencia de operación de las bombas, perdón, de los compresores, y también requerimos el área para el intercambiador de calor. Entonces el área 1 va a ser igual a 11.5 metros cúbicos. Perdón, metros cuadrados. ¿Metros cuadrados? Sí, metros cuadrados. Ya, entonces, con estos datos aquí, vamos a ir con las fórmulas que nos proporciona el ejercicio, digo, que nos proporciona el mismo paper, que nos indica el costo de capital de la compresión, ¿ya? Y también el costo, pero del intercambiador de calor. ¿Ya? Entonces, el costo de capital para las dos bombas, tenemos que calcularlo bueno, para el compresor 1, vamos, C1, va a ser igual a 1293 por 517.3
por 1.11. Y aquí importante es de transformar los kilowatts a caballos por hora. Sería 236.5, transformarlos a caballos por hora. Déjenme ver. Watts, kilowatts. A la 3. Y horsepower. Ya. Que aquí en este ejercicio va a ser que 236 kilowatts van a ser aproximadamente 317 caballos por hora. Que esto tenemos que elevarlo. Lo elevamos a la 0.82 y lo dividimos para 280. Entonces, el resultado de esta primera fase vamos a tener aquí. Ya, entonces, elevamos a la 0.82 por 1203 por 517.3 por 1.3 para 280 y obtenemos que los primeros costos van a ser de $835,000, ya, de $835,000. Ya, no nos gustan todas las cifras porque, bueno, igualmente tampoco no, sigue siendo una aproximación, así que dar un resultado tan aproximado no nos da tanta diferencia. ¿Bien? Entonces, con 4 cifras significativas es más que suficiente para expresar nuestra respuesta. Ya. Entonces, hacemos el mismo cálculo para el segundo compresor. Entonces, bueno, ya tenemos la fórmula, así que lo único que hacemos es cambiar nuestro dato. Sería 37.9 kilowatts y el segundo compresor nos da un costo de $839,600. $839,600. Ya. Y para el último, para el compresor, perdón, para el primer intercambiador de calor, se estima que el costo va a ser de 7.296 por el área, que es 11.15, elevado a la 0.75. Es decir, que aquí tenemos 7.296 por 11.15 elevado a la 0.76. Y nos da un costo aproximado de $24,980. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos nuestras aproximaciones de los primeros costos. ¿Qué más? Ya. Entonces, aquí el costo total para nuestro sistema, costo total, sería la suma de todo. Aquí déjenme ver. Pero aquí déjenme ver, serían 38.5 más 839.6 más 34.9. Ya, y nos da que el costo total de todo nuestro sistema de compresión es de
1.700.000, 1.770.08 dólares. Ahí se me pasó Entonces ahí ya tenemos el costo de nuestro sistema de compresión. Ahora vamos haciendo los mismos cálculos, pero para los otros dos sistemas. Como ya se pueden haber dado cuenta, el ejercicio no es complicado, ¿ya? Es solamente repetir esto unas 3 veces. Entonces, trabajo 1 va a ser aproximadamente 45.1. ¿ya? Y aquí, para hacerlo un poco más sencillo, vamos a sacar más bien un promedio de estos tres trabajos, ¿ya? Porque, como podemos observar, son bastante cercanos, así que para evitarnos tanto cálculo, mejor aproximemos todo esto a una sola área. A ver, sería 45.1 más 148.4 más 144.5, y tenemos un trabajo promedio, de 146 kilowatts por hora, ¿ya? Y asimismo, el área promedio, vamos a decir que va a ser 1.77 más 1.96 dividido por 2, que va a ser 9.286. Entonces con esta área vamos a trabajar, un área de 9.286. Entonces aquí repetimos nuestro costo. El costo por compresor va a ser igual a la fórmula que ya teníamos anteriormente, que sería de 283 por 517.3 por 3.3, 3.11, perdón, por aquí ya dividido para 280 elevado a la 0.88. Ya. Y entonces el costo por compresor es de 442.300, ¿ya? 442.300 dólares, ¿ya? Mientras que el costo por intercambiador de calor, X, va a ser igual a, los ceros, y el siguiente va a ser, a ver aquí, ya, que es 7.296 por elevado a la 0.75. Ya. Y el costo por intercambiador de calor es de 559, a ver,
Espérenme, aquí creo que tengo algún tipo de error. Dice, había un error en el cálculo. El costo del intercambiador de calor, por intercambiador de calor, perdón, es de 31.000, 31.409. Aquí quiero confirmar algo. Sí, el área del intercambiador de calor son esa misma. Ya. Entonces, aquí podemos notar de que básicamente el costo por intercambiador de calor se mantiene casi constante, pero el costo por compresor sí se reduce bastante. ¿Ya? Entonces, qué vamos a ver? De que está aumentando los costos con respecto a los intercambiadores de calor, porque si bien se reducen un poco, pero tenemos que recordar también de que estamos agregando varios intercambiadores de calor. ¿Ya? Mientras que aquí la reducción por costo por compresor sí es bastante significativa, que puede incluso compensar el hecho de que tengamos que agregar otro compresor más. Y eso es algo que vamos a ver si se cumple o no. Entonces tenemos, este es el sistema de 3 compresores, entonces 3 veces A más 2 veces B. Pero, a ver, entonces 442.2 por 3 más 31.05 por 2. Ajá. Y aquí podemos ver que el costo total de nuestro sistema va a ser de 1.000.000, va a ser de 1.300.900, de 300.900, perdón, $394.700. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el costo total para un sistema de 4 para un sistema, perdón, para un sistema de tres compresores. Y finalmente hacemos el último cálculo, que va a ser para el sistema de 4 compresores. Asimismo, calculamos. Asimismo, calculamos el promedio de cada uno para agilitar las cosas. Sí, déjenme comprobar una cosa antes de continuar. Ya. Sí, concuerdo. Aquí déjenme continuar con esto. Entonces, tenemos que calculamos el promedio del trabajo por cada compresor. Esto más que todo lo hago principalmente porque si se dan cuenta, el trabajo en cada sistema de compresión es prácticamente el mismo. Entonces, como no varían de forma muy significativa, mejor calculamos un promedio para así tener el costo total un poco más fácil de calcular. Sería 553 y el último 103.1. Yo para 3 y aquí el área del intercambiador de calor es 8.025
y 8.025, 8.225 y el último es 8.285. Ya. Entonces, con toda esa información, ya vamos calculando nuestro sistema. Entonces, tenemos que el costo. Ajá. Sí, aquí en cambio tenemos ya que el costo por intercambiador de calor, perdón, el costo por compresión va a ser de 3.000, no, de 338.400. 338.400, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Que el costo por intercambiador de calor va a ser igual a 28.596. Y entonces el costo total aquí va a ser igual. Va a ser igual a 4 veces el costo por intercambiador de calor, perdón, por compresión, y 3 veces el costo de los intercambiadores, que es aproximadamente 1.000, ya que son 1.439.4, ya, 1.439.400 dólares, aproximadamente. Entonces ya con todos esos datos, ya podemos ir determinando qué sistema nos conviene desde el punto de vista económico. Y podemos ver que el que mejor resultados está dando es el sistema de 3 estaciones. ¿Por qué? Porque el sistema de 2 estaciones tiene un costo es el costo más alto, de 1.700.000. El segundo es de 1 millón, casi 400.000. Y aquí es de 440.000 aproximadamente. Entonces es el sistema de 3 compresores el que es más atractivo desde el punto de vista económico. ¿Por qué sucede esto? Porque si se pueden dar cuenta, el trabajo está disminuyendo. Incluso el trabajo global de todo el sistema va disminuyendo. Y esto se los dice el paper específicamente. Bueno, cuando ustedes van leyendo aquí, les dice que el trabajo en un sistema de multiestaciones va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ahora ya al reducirse la temperatura, parte de la energía ya no se va a calentar el propio gas, sino que se enfoca más en aumentar su presión. Entonces, por eso hay una disminución en el trabajo que se consigue. Pero, si bien el trabajo de todo el sistema es menor, podemos ver que el área del intercambiador de calor sí va aumentando. ¿Por qué? Porque aquí inicialmente tenemos un área de transferencia de calor de 11.5 metros. Luego, esta aumenta aproximadamente, sería, digamos que a 18.4. Luego, asimismo, va aumentando a 24.4 metros cuadrados. Entonces, estamos viendo que está aumentando el número de intercambiadores de calor. Entonces, ¿qué va? O sea, no solamente el número de intercambiadores de calor, sino que el área total de intercambio de calor también va aumentando. Y por tanto, el costo capital de los intercambiadores de calor va a aumentar siempre. ¿Ya? Por eso en las gráficas que podemos ver aquí, creo que es no. En estas gráficas aquí, que representa el costo total de capital, tiene una pequeña bajada y luego empieza otra vez a subir. Sin embargo, el costo de los intercambiadores de calor puede ser en un inicio bastante pequeño en comparación al costo de los compresores.
Por eso es que por eso se produce esta pequeña bajada y luego crece muy lentamente. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista económico, ya podemos darnos cuenta de que el sistema más atractivo sería el de 3 estaciones. ¿Ya? Ahora nos dicen, bueno, con eso contestamos la segunda pregunta de cuál es nuestro mejor sistema, es el sistema de 3 estaciones. Y para la tercera pregunta nos dice, primero considere que una temperatura de descarga máxima de 500 Fahrenheit y luego una temperatura de descarga de 350 Fahrenheit. Entonces, para el primer caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos irnos a la tabla número 2, que nos indica cuál es la temperatura de descarga, ¿ya? Que nos indica cuál es la temperatura de descarga y, y también el trabajo por estación, pero más nos interesa aquí la temperatura de descarga. Y nos dice que para el metano, con un sistema de 3 estaciones, si no me equivoco, para una tasa de compresión de 50, que es la que estamos trabajando, la temperatura de descarga es de 454 kelvins. Eso si lo llevamos a Fahrenheit, vamos a ver cuánto es. 450 Kelvin a grados Fahrenheit son 357 grados Fahrenheit. Por tanto, para el primer punto, sí cumple con nuestros datos, ¿ya? Sí es satisfactorio. Pero ¿qué sucede luego? De que esto aplica para un sistema de para un sistema de 3 estaciones, es decir, de 3 compresores. Es decir, que para un sistema de dos compresores la temperatura va a ser superior a los 357 Fahrenheit, es decir, que este sistema no es atractivo ni por el lado económico, ni por el lado de las condiciones perdón, ni por las restricciones en temperatura, pero si ahora consideramos la segunda parte de la pregunta, que nos dice, y ahora considere si la limitación es de 350 Fahrenheit, entonces el segundo sistema tampoco cumple, porque aquí la temperatura final, vamos aquí, F final, es mayor a los 350 grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, el sistema que nosotros deberíamos aplicar para esta segunda parte de la pregunta sería el sistema de 4 estaciones. ¿Por qué no se prueba con los sistemas de 5 o 6 estaciones? Porque por el mismo comportamiento de la curva que nosotros ya conocemos los costos, ya sabemos que este es el mínimo de los costos y de que a partir de este punto el costo de capital va solamente a aumentar. Y por tanto, bueno, como no queremos gastar tanto dinero, lo que vamos a priorizar va a ser el menor costo de capital posible y que cumpla con las condiciones, que va a ser este de aquí. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que la cuarta estación cumple con estas condiciones? Bueno, justamente podemos estar seguros porque la temperatura final para el sistema de 3 estaciones podemos ver de que es bastante cercana a este límite. Ya es superior, pero es bastante cercana. Por tanto, la temperatura esperada debería ser significativa menor al límite o significativa menor a esta otra temperatura. Donde también lo podemos comprobar, creo que era aquí, aquí en el ejemplo que nos estaban dando, de cómo era la reducción de la temperatura de descarga para cada caso, en el que podemos observar de que la caída en la temperatura, si bien no es un paso constante, al menos son por lo menos de unos 30 Kelvin, considerando de la tercera estación a la cuarta estación. Entonces aquí podemos ver cómo cambia de 450 a 427 Kelvin, que es una temperatura un cambio de temperatura lo suficientemente grande como para asegurar de que ahora sí cumplimos con las restricciones. ¿Ya?
Eso sería todo con respecto al primer ejercicio. Con el segundo ejercicio parece que no vamos a alcanzar mucho, pero igualmente no es tan largo. Así que vamos simplemente a plantearlo. ¿Ya? Este segundo ejercicio, lo que sí quisiera saber es si el Mister les ha dado algún tipo de heurística para calcular los costos del intercambiador de calor o no han dado casi nada en eso. No, nada de eso todavía. En tal caso, si no han ahondado en nada de eso, creo que les voy a adjuntar tal vez esta diapositiva en la que se encuentran unos coeficientes para el cálculo de los costos de los equipos. Estos coeficientes trabajan con la siguiente fórmula. A ver, con la fórmula de aquí. Con esta fórmula y con estas fórmulas. ¿Ya? Todas estas fórmulas. Para calcular ciertos factores, ¿ya? Que estiman el costo de un compresor. Eso ya se los voy a estar dando. Pero la pregunta básicamente es, lo que les pide es que para un intercambiador de calor se necesita calcular su área, ¿ya? Su área de intercambio de calor. Y con esa área se usan los diferentes coeficientes para estimar cuál va a ser su costo. Bueno, eso solo puede estar pasando ya más tarde, en caso de que no tengan esta diapositiva y necesiten, porque el cálculo va a estar de acuerdo a estos coeficientes. ¿Ya? Entonces, la segunda pregunta que les dice que ustedes tienen un intercambiador de calor que trabaja un determinado servicio que les ofrece, ya de una vez ya les indica cuánto les está ofreciendo de, de potencia, bueno, creo que es de calentamiento, ¿ya? Y ¿qué más les dice? Y les dan las características del intercambiador de calor. Entonces les pide que calculen cuál va a ser la tasa de transferencia perdón, el área de transferencia del dicho intercambiador de calor. Les dan todos estos datos. Entonces, para un intercambiador de calor, ¿qué podemos recordar? Que el calor, ¿ya? El calor que se transfiere en un intercambiador de calor va a ser igual al área por el coeficiente de transferencia, que también se los dan, por la diferencia de entalpía, perdón, por la diferencia de temperatura logarítmica, ¿ya? Esto va a ser el intercambio de calor. Por tanto, ustedes pueden despejar el área si ustedes tienen el calor, que es básicamente el servicio, el U y la, diferencia de temperatura local. Entonces, lo que ahorita con todos los datos que nos dan, sí podemos calcular la diferencia de temperatura logarítmica. Nos dicen que es un intercambiador de calor de tubo coraza de un solo paso en ambos casos, que básicamente esto sería como un intercambiador de doble tubo. ¿Ya? Básicamente tenemos un intercambiador de doble tubo. No nos dicen si es a contracorriente o si es a cocorriente, pero en caso de que no nos digan si es a contracorriente o cocorriente, asumamos que es a contracorriente, porque es lo más común que nos vamos a encontrar. Por tanto, si es a contracorriente, vamos a dibujar el intercambiador de calor. Tenemos aquí el intercambiador de calor. Aquí tenemos la entrada por los tubos, ¿ya? Esta sería la entrada por los tubos. Y del lado de acá, digamos que tenemos la entrada
por la coraza. Estos son las corazas y estos son los tubos. ¿Ya? Entonces, si esto es a contracorriente, digamos que el flujo caliente fluye por aquí y que el flujo frío está fluyendo a contracorriente por acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos T1 o TC1 y aquí ponemos TC2. Mientras que acá ponemos TH1, TH2 y TH1. Entonces, para el cálculo de la temperatura media logarítmica, ¿cómo lo hacemos? Básicamente tomamos la diferencia aquí de ambos extremos. Entonces, definimos aquí delta, perdón, tenemos delta T1, que va a ser TC1 menos TH2, ¿ya? Y luego tenemos delta T, delta T2, que va a ser delta H1 menos TC2. Ajá. Y déjenme cambiarlo. Trato de tenerlo con respecto a la temperatura de la corriente caliente. TH2, no, TH1, sí, TH2 menos TC1. Es decir, de este punto de aquí, la de este punto de acá. Entonces, ¿cuál es la temperatura caliente 1? Sería la temperatura de la corriente caliente al inicio. La temperatura caliente 2 es la temperatura final. En este caso nos dicen que una corriente caliente se enfría de 210 grados centígrados a 80 grados centígrados. Entonces la temperatura final es 80 menos la temperatura de entrada de la corriente fría, que es de 60. Ya, recordemos que estamos en este punto de aquí. Aquí déjenme ponerlo como aquí, 1. Aquí ponemos 2. Ya. Entonces aquí podemos ver que la diferencia de temperatura va a ser igual a 20. En este segundo caso tenemos ahora la temperatura de entrada de la corriente fría, de la corriente caliente, que es 110, y la temperatura de salida de la corriente caliente, de la corriente fría, que es de menos 150, que es 150 grados Fahrenheit. Entonces aquí el cambio de temperatura es de 60 grados centígrados. Entonces aquí ya tenemos cuánto es la diferencia en cada punto del intercambiador de calor. Entonces, la temperatura media logarítmica se define como H1 menos delta T en delta P2 por el logaritmo natural de TH1 menos el logaritmo natural de T2, de delta T2. Entonces aquí tenemos que
nuestra respuesta sería 20 menos 60 dividido para el logaritmo natural de 20 dividido para el 60. ¿Ya? Aquí no tenemos que preocuparnos por quién es mayor o quién es menor, porque este logaritmo siempre nos va a asegurar de cuál va a ser, de que nuestra respuesta sea positiva, independientemente de que H1 sea menor que H2. Entonces, tenemos aquí que en el numerador tenemos 20 menos 60 es menos 40. Y aquí tenemos el logaritmo natural de 1/3. Sería básicamente el logaritmo natural de 1/3, que sería 0.33. Ya. Entonces, con ese resultado, simplemente vamos acá y decimos 40, bueno, menos 40 dividido por el logaritmo natural de 1/3, que es 36.44. 36.4, digamos. Ya, grados centígrados. Grados centígrados. Entonces ahora ya tenemos nuestra diferencia de temperatura logarítmica y vamos acá y reemplazamos. Entonces el área va a ser igual a ya, 1.7 por 10 elevado a la sexta, porque está en megawatts. Lo tenemos 127, 120 watts por metro cúbico por Kelvin. Entonces todas esas unidades están correctas. Y aquí tenemos por 36.4. Entonces la respuesta va a ser igual a 103 elevado a la sexta por 120 por 36.4. Entonces el área de transferencia requerido es de 389. 389 metros cúbicos. Perdón, metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ahí ya con eso tenemos ya nuestro resultado. Lo mismo tienen que hacer para el tubo, para el intercambiador de calor, pero ahora con 2 pasos en los tubos, pero considerando ahora que ya la fórmula no va a ser tal cual está aquí, sino más bien que el calor que se transfiere, el calor que se transfiere en ese intercambiador de calor va a ser la misma fórmula de acá, ¿ya? Va a ser exactamente la misma fórmula, pero agregando un factor de corrección F, que pues, si ustedes recuerdan de transferencia de calor, lo pueden calcular acorde a cuáles son las temperaturas de entrada y de salida de la corriente, de las corrientes calientes y frías. Eso ya no alcanzamos ahorita, pero bueno, para que ustedes lo tengan presente. Igualmente, todos estos ejercicios están en el Smith para que los vayan revisando. Ahí pueden encontrar formas de cómo resolverlos. ¿Ya? Por último, para no dejar esta parte del tema tan al aire, ya, aquí lo que van a encontrar van a ser estas tablas y van a tener que buscar en esta tabla cuáles van a ser los coeficientes K, C y B para el tipo de intercambiador que ustedes vayan a trabajar. En este caso, para el primer literal, como se está trabajando con un intercambiador de doble tubo, o de tubo y coraza, pero de un solo paso, que esto básicamente va a ser lo mismo, entonces trabajan aquí con estos coeficientes.
Estos coeficientes de qué fórmula son? Son de las que están acá arriba. Esta que trabaja con el área, este aquí que trabaja con la presión de operación, pero para este caso del ejercicio, como no les dan operación, asuman que el factor de presión es igual a 1, y luego trabajan con esta última fórmula. ¿Ya? Esto si no, esta fórmula trabaja con un CEPSI creo que del año 2000, así que tienen que corregir este factor al CEPSI del año que estén trabajando. Eso creo que me falta indicarles en la tarea, pero bueno, ya voy a hacer esa corrección en la tarea. En tal caso, si no encuentran nada de esto, me avisen para también adicionárselos en un anuncio y que puedan resolver más fácilmente la tarea. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta o algo o alguna consulta que tengan? Yo tengo una pregunta, pero sobre el primer ejercicio. En la parte de la limitación de 500 Fahrenheit, ¿cuál fue la que escogimos en eso? Ya, en la de 500 Fahrenheit, si te das cuenta, por la tabla número 2, que la tabla número 2 trabaja para 3 estaciones y con la misma compresión de 50, de una tasa de compresión de 50, tienes una temperatura de descarga de 446 Kelvin, que si tú lo llevas eso a grados Fahrenheit, es de 357 grados Fahrenheit. Entonces, sí estás cumpliendo Ya. con la temperatura de descarga. Así que te mantienes con tu respuesta. Pero ya para el segundo caso, ahí sí ya ves que ya no estás cumpliendo con tu temperatura de descarga. Entonces tienes que ir a la siguiente. Y aquí, en cambio, como no están calculando, no les pido que calculen la temperatura de descarga, puede justificar, que eso sí les voy a pedir que justifiquen por qué asumen que es suficiente con la cuarta estación. ¿Ya? Porque no es necesario una quinta o una sexta estación. ¿Ya? Ya, listo, gracias. Ya, listo. Entonces ahora sí, ya voy a terminar con la grabación.